Bienvenidos a otro episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy, nos adentraremos en la mente de uno de los filósofos más fascinantes del siglo XIX. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, nacido en 1844, vivió en una época de profundos cambios culturales y filosóficos. Su obra se sitúa en el contexto de la Europa del siglo XIX, marcado por la revolución industrial, el auge de la ciencia y la filosofía, y la creciente crítica a las tradiciones religiosas y morales. Al contrario de algunos de los filósofos que hemos explorado previamente, Nietzsche no buscó establecer un sistema filosófico cerrado o una verdad absoluta. Más bien, desafió las nociones convencionales de moral, verdad y conocimiento. Su filosofía es conocida por su enfoque en el perspectivismo, la crítica a la metafísica y su audaz exploración de la voluntad de poder. Para comprender completamente a Nietzsche, es esencial tener en cuenta su contexto histórico y su postura contraria a muchas ideas tradicionales. A lo largo de este episodio, exploraremos sus principales conceptos y cómo influyeron en la forma en que comprendemos la verdad, la moral y los límites del conocimiento humano. Vida y obra de Nietzsche. Para comprender plenamente las ideas de Friedrich Nietzsche, es esencial conocer su vida y contexto histórico. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, en Röttgen, un pequeño pueblo de Prusia, Alemania. Su padre era un pastor luterano, y su familia estaba profundamente arraigada en la tradición religiosa y moral cristiana. Estos primeros años de su vida influirían en su desarrollo filosófico posterior de manera significativa. Nietzsche estudió filología clásica en la Universidad de Bonn y más tarde en la Universidad de Leipzig. Durante este tiempo, desarrolló un profundo interés por la filosofía, especialmente por los escritos de Schopenhauer y los presocráticos. En 1869, Nietzsche asumió un cargo como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, convirtiéndose en uno de los profesores más jóvenes de la universidad. Durante este periodo, comenzó a escribir sus primeros libros, incluyendo El origen de la tragedia de 1872, y Humano, demasiado humano de 1878. Estos escritos tempranos revelaron su fascinación por la cultura griega clásica y su interés en la estética. Sin embargo, a medida que avanzaba su carrera académica, Nietzsche se alejaba cada vez más de su formación religiosa y de las convenciones morales tradicionales. Su ruptura con la fe cristiana y su crítica a la moralidad tradicional se manifestaron claramente en obras como Así habló Zaratustra, de 1883, y Más allá del bien y del mal de 1886. Nietzsche también es conocido por su concepto de la voluntad de poder, que sostiene que la búsqueda de poder y la afirmación de la vida son impulsos fundamentales en la existencia humana. Esta idea influyó en su crítica a la moralidad cristiana y en su propuesta de una moral basada en la afirmación de la vida y la individualidad. A medida que profundizamos en las ideas de Nietzsche, es importante recordar que su vida estuvo marcada por desafíos personales, incluyendo problemas de salud y una lucha constante con la soledad. Estos aspectos de su vida también influyeron en su filosofía y en su búsqueda de respuestas sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Ahora que hemos explorado su contexto, estaremos preparados para adentrarnos en sus ideas filosóficas. Crítica a la metafísica. Imagina un libro gigante que contiene todas las respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, el universo y todo lo demás. Este libro se llama El mundo verdadero y, según la tradición metafísica, contiene todas las verdades absolutas y eternas que los seres humanos deben buscar. En este contexto, la metafísica tradicional argumenta que hay una realidad suprema más allá de nuestras percepciones y experiencias cotidianas, y que es en ese mundo donde reside la verdad última. Sin embargo, Nietzsche plantea una crítica radical a esta noción.
Él argumenta que no existe tal mundo verdadero separado de nuestra experiencia y que buscarlo es inútil. En lugar de mirar hacia arriba a un reino divino o trascendental, Nietzsche nos insta a mirar hacia adentro y abrazar nuestra existencia en la tierra. Un ejemplo que ilustra esta crítica es el concepto de moralidad en la tradición cristiana. Según la metafísica tradicional, Dios establece un conjunto de normas morales absolutas en el mundo verdadero, y los seres humanos deben adherirse a estas normas sin cuestionarlas. Esto puede llevar a una moralidad rígida y dogmática. Nietzsche, por otro lado, argumenta que la moralidad debe ser creada por cada individuo a través de su experiencia y su voluntad de poder. En lugar de seguir reglas preestablecidas, debemos mirar nuestras propias vidas y experiencias para determinar lo que es moralmente significativo. Por ejemplo, considere una persona que creció en un entorno religioso y siguió estrictamente las normas morales impuestas por su religión. Nietzsche argumentaría que esta persona debería cuestionar esas normas y decidir por sí misma qué valores son realmente significativos en su vida. Entonces, la crítica de Nietzsche a la metafísica nos invita a abandonar la búsqueda de verdades absolutas y abrazar la diversidad de perspectivas individuales. En lugar de buscar respuestas en un mundo verdadero, debemos encontrar significado y valores en nuestras propias vidas y experiencias. Perspectivismo y relativismo. Nietzsche introdujo el concepto de perspectivismo como parte central de su filosofía. Este enfoque sostiene que no hay una única verdad objetiva o absoluta, sino que la verdad es relativa y depende de la perspectiva desde la cual se la observa. El perspectivismo de Nietzsche desafiaba la idea de verdades universales y fijas y enfatiza la diversidad de puntos de vista que pueden existir en diferentes culturas y contextos. Ejemplo: la moralidad. En diferentes sociedades, lo que se considera moralmente correcto o incorrecto puede variar ampliamente. Por ejemplo, la poligamia puede ser aceptada en una cultura y condenada en otra. El perspectivismo de Nietzsche argumenta que no existe una moralidad universal, y lo que se considera moral depende de la perspectiva cultural y de los individuos. En resumen, el perspectivismo de Nietzsche sugiere que la verdad y la moralidad son subjetivas y relativas, y que debemos reconocer la diversidad de perspectivas en lugar de buscar una verdad universal. Más allá del bien y del mal. Imagina una sociedad en la que la moral tradicional se basa en la humildad, la sumisión y la obediencia como virtudes supremas. Desde esta perspectiva moral, aquellos que muestran estas cualidades son considerados buenos, mientras que quienes buscan la afirmación de uno mismo, la independencia y el poder son etiquetados como malos. Esta es una representación simplista de la moralidad binaria que Nietzsche critica. En su obra, Nietzsche argumentaría que esta moralidad binaria es insuficiente para abordar la diversidad de la experiencia humana. En contraposición, Nietzsche propone una ética que va más allá del bien y del mal. En esta ética, no se adhiere a las categorías tradicionales de moralidad, sino que valora la afirmación de la vida y la superación de obstáculos. En lugar de seguir ciegamente reglas morales preestablecidas, las personas son llamadas a crear sus propios valores y definir su propio sentido de lo que es virtuoso. Esto implica una búsqueda activa de la voluntad de poder, es decir, el impulso que nos lleva a afirmar nuestra individualidad y a superar los obstáculos que se presentan en la vida. Entonces, más allá del bien y del mal de Nietzsche, plantea la idea de que la moral tradicional es demasiado simplista para comprender la complejidad de la experiencia humana, y promueve una ética que valora la afirmación de la vida y la creación de valores individuales más allá de las categorías convencionales de bien y mal. Voluntad de poder. La noción de la voluntad de poder es uno de los conceptos más centrales y controvertidos en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Para entenderlo, vamos a desglosarlo y proporcionar ejemplos que ayuden a ilustrar su significado.
Voluntad, en términos simples, la voluntad de poder se refiere a la fuerza impulsora fundamental que subyace en todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Es una fuerza que impulsa a los individuos a buscar la afirmación de sí mismos, a luchar por el poder y a superar obstáculos. No se limita a un deseo superficial de poder o dominio, sino que es una fuerza vital que impulsa a la acción y el crecimiento. Ejemplo, imagine a un joven estudiante que se esfuerza por sobresalir en sus estudios. Su voluntad de poder lo motivará a estudiar duro, aprender nuevas habilidades y superar los desafíos académicos. Su deseo de tener éxito y demostrar su valía es una manifestación de su voluntad de poder. Nietzsche también sostiene que la voluntad de poder se aplica a la autotransformación y el autodominio. Los individuos buscan ejercer control sobre sí mismos y mejorar constantemente. Ejemplo, una persona que se embarca en un programa de acondicionamiento físico riguroso busca ejercer su voluntad de poder sobre su propio cuerpo. A través del ejercicio y la autodisciplina, busca mejorar su salud y bienestar. Perspectivismo y valores, la voluntad de poder se relaciona con la idea de que cada individuo y cada cultura tienen su propia perspectiva y valores. Nietzsche argumenta que los valores morales y culturales son manifestaciones de la voluntad de poder de un grupo o individuo. Ejemplo, si una sociedad valora la igualdad y la solidaridad, esto refleja la voluntad de poder de esa sociedad de buscar la armonía y la cooperación. Por otro lado, una sociedad que valora la competencia y la individualidad también está expresando su voluntad de poder en busca de la excelencia y la afirmación del individuo. En resumen, la voluntad de poder en la filosofía de Nietzsche se refiere a la fuerza impulsora fundamental que motiva a los individuos a buscar el poder, la afirmación de sí mismos y la superación. Esta noción se aplica a diversos aspectos de la vida y la cultura, y su comprensión es esencial para entender la filosofía nietzscheana en torno a la afirmación de la vida y la superación de los límites convencionales. La voluntad de poder y el superhombre. En Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta al superhombre como el individuo que ha comprendido y abrazado su voluntad de poder de manera plena. Este personaje ficticio es un profeta que guía a las personas hacia la realización de su potencial como superhombres. Zaratustra sostiene que el superhombre es alguien que se ha liberado de las cadenas de la moral tradicional y que ha superado las normas convencionales de bien y mal. En lugar de ser guiado por la obediencia a valores impuestos desde afuera, el superhombre crea sus propios valores y se guía por su voluntad de poder. En otra parte Nietzsche introduce la idea del eterno retorno. Esto plantea la hipótesis de que la vida y todo lo que ocurre en el universo se repetirá infinitamente en ciclos eternos. Dice que el individuo debe preguntarse si estaría dispuesto a vivir su vida una y otra vez, con todos los momentos de alegría y sufrimiento. Esta idea se relaciona con la importancia de vivir cada momento de manera plena y auténtica, ya que cada acción y elección tendría consecuencias eternas en este concepto. En la sección del alma de los poderosos, Nietzsche habla de lo que llama la moral del amo y el esclavo. En la moral del amo describe una moral que se origina en la clase dominante, en aquellos que tienen el poder y la capacidad de imponer sus valores y deseos. Esta moral se basa en la afirmación de sí mismo, en la expresión de la voluntad de poder y en la celebración de la fuerza y la superioridad. En contraste, la moral del esclavo se origina en la clase oprimida, en aquellos que no tienen el poder y están subordinados a los amos. Esta moral se basa en la reacción contra la opresión y en la inversión de los valores. Los débiles y oprimidos, según Nietzsche, desarrollan una moral que valora la humildad, la compasión y la sumisión como virtudes, ya que son las cualidades que les permiten sobrevivir y resistir la dominación de los amos. Conclusión. Hasta ahora, en este capítulo hemos desarrollado las ideas en torno a los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas de algunos de los pensadores más influyentes a lo largo de los siglos.
Estos pensadores han tenido un profundo impacto en la manera en que diferentes sociedades y culturas han comprendido el conocimiento y la verdad. Han influido en cómo se han desarrollado sistemas de creencias, sistemas éticos y concepciones del mundo. Sin embargo, la filosofía de Nietzsche marca un cambio significativo en esta tradición. Al cuestionar la existencia de verdades absolutas y abogar por la subjetividad y la diversidad de perspectivas, Nietzsche nos desafía a reconsiderar la naturaleza misma del conocimiento y la verdad. Esta evolución en el pensamiento filosófico plantea la cuestión de si la búsqueda de verdades absolutas es alcanzable o incluso deseable en un mundo caracterizado por la pluralidad y la subjetividad. La filosofía de Nietzsche representa un punto de inflexión que nos invita a adoptar una visión más flexible y perspectivista del conocimiento y la verdad en un mundo diverso y en constante evolución. En el próximo episodio, nos trasladaremos al siglo XX para explorar las ideas revolucionarias de Michel Foucault. Foucault es conocido por su análisis crítico de la historia de la filosofía, la ciencia y la moral, y su trabajo aporta una perspectiva interesante en relación con la construcción de verdades y conocimientos en la sociedad. Hasta la próxima.